Dios las bendiga una vez más. Nos complace mucho verlas, oírlas y sobre todo saber que también están acompañadas de muchas jovencitas que hoy también van a recibir palabra del Señor, porque este tema de las emociones es un tema que nos incumbe a todas, ¿sí? Y que a veces no lo sabemos manejar y creemos que es algo sin importancia, pero todo lo contrario. Si aprendemos a manejar nuestras emociones y sobre todo aprendemos también o les enseñamos, a nuestras hijas o a esas jovencitas que tenemos cerca a manejar sus emociones, podríamos quitarnos muchos dolores de cabeza, evitarnos muchos problemas, y yo sé que ahí va a estar el Señor ayudándonos y guiándonos en todo. Así que bienvenidas, Dios las bendiga. Pero quisiera poner este tiempo, esta reunión específicamente en las manos del Señor y pedirle a Él que sea ministrando los corazones a través de su Espíritu Santo, sea Él llenándonos de su presencia, de su amor, quitando todo velo, toda mentira y arraigándonos, anclándonos perfectamente en su bendita palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por cada una de las mujeres, Señor, que ha estado conectada allí durante todo este seminario, pero también las que se conectaron hoy, esas jovencitas, Dios, que atendieron esta invitación y hoy quieren recibir de ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido, revélales tu palabra, revélate tú, Señor, a cada una de una manera especial, que sea una tarde de bendición, pero sobre todo una tarde donde recibamos de ti, Señor, y tu palabra se entrone en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amado diario, ya pasaron casi 2 años desde que perdimos a Abel. Pienso en él todo el tiempo, todavía me duele mucho. No hemos tenido noticias de Caín desde hace meses. Algunas veces me siento tan enojada con él por lo que nos hizo, y otras veces quisiera abrazarlo, arrullarlo y cantarle como solía hacerlo cuando era un bebé. Adán no expresa lo que siente. Algunas veces me pregunto si en realidad siente algo. Me parece que se molesta cada vez que le intento explicar mis sentimientos. Me da la impresión de que no podré salir de este túnel de soledad y vacío. Algunas veces apenas logro salir de mi casa. Siento como si las tinieblas fueran a devorarme. No sé por cuánto tiempo lo soporte. Ya no recuerdo lo que era vivir sin penas. Me pregunto si algún día volveré a ser feliz. ¿Cómo te sientes hoy? Quiero hacerles la pregunta a cada una de ustedes para que la respondan allí. ¿Cómo te sientes hoy? Cada vez que lidiamos con emociones descontroladas, es fácil pensar que son pecaminosas o indebidas y que deberían reprimirse, ¿no es así? Debemos recordar que por ser creadas a imagen de Dios, poseemos la capacidad de sentir y expresar diversas emociones. Dios muestra una variedad de emociones como el gozo, el deleite, pero también la ira, los celos y las tristezas que nosotros tal vez veríamos como no tan buenas. Sin embargo, Dios también nos creó con la capacidad de sentir y de expresar muchas emociones diferentes por medio de las cuales revela su corazón y muestra su gloria. El problema no es que tengamos emociones, pues son un regalo de Dios, sino que ellas, a diferencia de Dios, están contaminadas por la caída del hombre. Es necesario que el Espíritu de Dios santifique nuestras emociones para que se puedan expresar de la manera apropiada. No sé cuántas tuvieron la oportunidad de ver el video promocional de esta sesión, donde mostrábamos una montaña rusa. Y yo creo que todas las que estamos aquí y en general todas las mujeres alrededor del mundo y a través de la historia han podido experimentar cómo sus emociones son como esa montaña rusa, ¿no? En algunos momentos estamos en esa cúspide donde nos sentimos felices, donde nos sentimos plenas, alegres, donde nos sentimos realizadas. Pero de repente sentimos la adrenalina que trae también consigo ese temor y que trae esa ansiedad propias de situaciones que no podemos controlar.
Las emociones son normales en nuestras vidas, pero debemos aprender a manejarlas para que no pequemos, como dice la palabra. Dios nos hizo emocionales, sobre todo a las mujeres. A nosotras nos hizo emocionales y a los hombres racionales. Nosotras expresamos todo de una manera, ¿cómo decirlo? Somos muy expresivas, somos muy... a veces, se me escapa la palabra, pero a veces queremos expresarlo todo con una mirada, queremos expresarlo todo con una palabra, con un gesto, mientras que los hombres son más calmados. Dios nos entiende, es con lo cual queremos empezar esta sesión. Dios te entiende, pero queremos hablar de 4 mentiras específicas relacionadas con las emociones. Y para esto quiero darle la oportunidad a mi hermana Jacqueline para que empiece con esa mentira número 1 de esta sesión. Bueno, y ya todas pensaron cómo se sienten hoy, cómo amanecieron hoy, cómo fue el primer sentimiento esta mañana cuando se levantaron, porque muchas veces así como nos sentimos, ¿sí? Y aquí vemos los emoji, que a veces cuando queremos expresar algo a través de los mensajes de texto o de los WhatsApp, entonces mandamos es una carita, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos o a lo que queremos expresar. Y muchas veces amanecemos contentas, amanecemos ok, súper bien, pero a las 2 horas o en la tarde estamos con otro sentimiento, estamos un poquito más apachurradas, o estamos enojadas, o estamos aburridas, o estamos cansadas. Y muchas veces se nos ha mal diagnosticado que somos bipolares, ¿no? Es que ella es toda bipolar, ¿sí? Y nada tiene que ver con lo que realmente está pasando aquí adentro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Muchas veces, así como nos sentimos, ¿sí? También creemos que es cierto lo que estamos sintiendo. Si nos sentimos rechazadas, entonces es porque verdaderamente somos rechazadas. Y esto nos pasa mucho como en la adolescencia, ¿sí? Cuando queremos estar buscando como la aceptación y a veces nos parece que nos están rechazando y no es verdad. Si nos sentimos incapaces de enfrentar alguna dificultad, decimos, no, yo no me siento capaz. Y creemos verdaderamente que no somos capaces de enfrentar una situación difícil, que no vamos a poderlo lograr. Pero ¿qué hay de aquello en lo espiritual? Muchas veces hemos sentido que Dios no está con nosotras, que nos ha desamparado. Incluso sentimos que Él está actuando de una manera injusta, ¿sí? Que lo está tomando como asunto personal. Y así también nos lleva a sentirnos decepcionadas de nuestro Dios. Otras veces sentimos que no somos salvas. Entonces creemos que tal vez no lo somos, cuando el Señor ya a través de la cruz nos dio la salvación a cada una de nosotras. O cuando sentimos que nuestros pecados aún no son perdonados por más de una vez que los hemos presentado delante de Dios, decimos, no, realmente creo que no me siento perdonada, entonces no soy perdonada. Y todo esto es una mentira, porque así como nos sentimos, creemos que es la realidad y no es así. Personalmente, la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero a veces creo también que de la abundancia del corazón publicas tus estados en Facebook, en WhatsApp, etc. He podido ver muchas veces los estados de las personas y a veces puedo identificar cómo está el corazón de algunas personas. Digo, esta persona por su estado está triste, está deprimida por sus estados. Esta, por el contrario, está como muy contenta. Esta mujer está teniendo problemas con el marido por los estados, ¿sí? Esta mujer se siente pues supremamente orgullosa de sus hijos por los logros que está también publicando allí. Y así sucesivamente. Y lo cierto es que también muchos de estos estados también muestran una mentira del corazón, ¿sí? Porque a veces en las redes sociales se publican cosas que son mentiras, ¿sí? Sino simplemente apariencias. Las emociones nos podrían descontrolar y tenemos que tener cuidado con esto, porque lo que
lo que decía ahorita la pastora, tener emociones no es malo, de hecho es un regalo del Señor. El problema es lo que nosotras hacemos con las emociones y tenemos que aprenderles a dar un equilibrio. Como vieron en el video, la montaña rusa, y era una montaña rusa extrema, porque nosotras las mujeres somos muy extremas. Casi que cada sentimiento lo llevamos al extremo. Si estoy gozosa, al extremo. Pero si estoy deprimida, también al extremo. Y si estoy enojada, al extremo. Todas las emociones las llevamos al extremo. Y tenemos que aprender a llegar al límite con cada emoción, ¿sí? A controlar estas emociones. ¿Cómo te sientes ahora? La verdad es que los sentimientos a menudo no coinciden con la realidad, ¿sí? Muchas veces las que son casadas hemos sentido que nuestros esposos no nos aman. Y esto es un peligro, porque cuando sentimos que nuestro esposo no nos ama, pero la realidad es que sí nos ama y nos ama mucho, empieza nuestra cabeza a hacerse películas como las de Spielberg, ¿sí? Y a generar allí en nuestra mente mentiras, ¿sí? Entonces allí ya inventamos infidelidades, compromisos extramatrimoniales, etcétera. Y todo es una mentira. Entonces tenemos que aprender a entender qué es lo que estoy sintiendo, cuál es mi emoción y qué es la realidad. Si queremos caminar en libertad, tenemos que admitir que no siempre podemos confiar en nuestras emociones, porque cuando confiamos en lo que estamos sintiendo, nos podemos equivocar. De allí donde hemos encontrado muchas veces esta frase de que debemos actuar más con nuestra razón que nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y nos lo dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a manejar, nuevamente digo, las emociones para que no nos jueguen una mala pasada, ¿sí? Y que allí nos lleguemos a equivocar, tomemos una mala decisión o impulso más bien. Nos dejamos llevar por esos impulsos. Y por ejemplo, cuando estamos experimentando la emoción del enojo, ¿sí? Que estamos muy enojadas, muchas veces decimos cosas que no queríamos decir, actuamos de manera impulsiva y reaccionamos de una manera equivocada. Después nos estamos lamentando. ¿Solo a nosotras? No. A mucha gente que le pudimos haber afectado. Debemos estar dispuestas a rechazar cualquier sentimiento que no se conforme a la verdad. ¿Y cómo puedo entender si este sentimiento se conforma a la verdad o no? Sencillo, y yendo a la palabra. La palabra de Dios está saturada con promesas y con verdades, pero también con mandamientos, ¿sí? Para que nosotras nos alimentemos con esta verdad. Tenemos que ajustar nuestra mente y nuestros pensamientos a la verdad, porque cuando nuestra mente, que es racional, tiene la verdad, ¿sí? Y nuestro corazón está así como explosivo con las emociones, entonces mi mente le va a recordar al corazón la verdad, y es allí donde yo puedo poner en cintura estas emociones y estos sentimientos. Ahora, respecto a estas mentiras por las cuales nos hemos sentido frente a Dios, quiero citar estos pasajes bíblicos. ¿Y por qué? Porque durante toda esta trayectoria hemos hablado y espero que hayamos entendido que la prioridad de nuestra vida es Dios. Cuando yo entiendo que Dios es mi primicia, cuando yo estoy en una muy buena comunión con Dios, el resto de áreas de mi vida van a entrar en el orden de Dios. Y esas áreas de mi vida, ¿sí?, se van a empezar a sujetar de la manera adecuada. Así que si hemos sentido muchas veces, Dios no es bueno conmigo, solo me pasan cosas malas, Dios no me escucha, mira lo que dice el Salmo 136:1. Dios es bueno, punto. No importa si lo sientes o no. Muchas veces no sentimos que Dios sea bueno. El hecho de que lo sintamos no le va a quitar esta característica al Señor. Él es bueno con todas nosotras.
no sientes que Dios es bueno contigo, bueno, es una mentira tu sentimiento, porque Dios es demasiado bueno. Dios no me ama. Ya sea que lo sintamos o no, Él nos ama. Y lo podemos encontrar en Jeremías 31:3, en Juan 3:16 y creo que de hecho en toda su palabra. Porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra ese amor eterno e inagotable que tiene Dios para con nosotros. Ahora, yo quiero preguntarte algo a las que son mamás. ¿Cuántas veces tus hijos se han portado mal? Que te sacan la chispa, que los regañas porque se están portando mal, porque no te obedecen. ¿Por eso los dejas de amar? Por eso dices, ya no amo más a ese hijo mío cansón. No, porque tú lo sigues amando, porque es tu hijo. Así o más, aún más, porque sería terrible compararnos con el Señor, pero aún más el Señor nos ama a nosotras. Así nosotras hayamos pecado, así a veces seamos desobedientes, necias, igual el Señor nos ama así. Por medio de la fe en la sangre que Jesucristo derramó a favor nuestro, somos perdonadas. ¿No te sientes perdonada por aquellos pecados del pasado que tal vez ya has presentado delante del Señor? Déjame decirte, querida amiga, el Señor ya te perdonó. Fue tan grande su perdón que ese pecado de tu pasado, que tal vez está aquí en tu cabeza, revolviéndote una y otra vez, Él cogió ese pecado, ¿sí? Eso que tú cometiste, lo tiró al fondo de la mar para no acordarse más de él. Y lo dice Él en su palabra. Porque Él no quiere acordarse de tu pecado y tampoco quiere que tú te acuerdes de ese pecado de tu pasado que Él ya te perdonó. Ya eres perdonada. Si no te sientes perdonada, no le des paso a esos pensamientos o a esa vocecita del enemigo que muchas veces viene aquí a susurrarte y a recordarte pecados del pasado. Y este es el pasaje bíblico que más impactó mi corazón y lo grabé tanto que no ha pasado un día que no me lo repita. Deuteronomio 36. Quiero que lo leas con detenimiento al tiempo conmigo. Dice, Dios nunca, y coloqué esta palabra toda en mayúscula porque es una palabra grande e importante. Nunca es nunca. O sea, no sé qué otra palabra pueda explicar la palabra nunca, pero nunca es nunca. Nos dejará. Dios nunca te dejará. Si te sientes sola, mira, el Señor te dice en tu palabra, nunca te dejo, nunca te dejaré, ni desampararé. Él está siempre, y la coloqué también en mayúscula, ¿sí? Porque me pareció una palabra grande e importante. Siempre es siempre, en todo momento. Él está siempre con nosotras, aún cuando nos sintamos solas y desamparadas. Y lo quiero repetir, Dios nunca nos dejará ni desamparará. Él está siempre con nosotras, aún cuando nos sintamos solas y desamparadas. Y este sentimiento de soledad, de que estamos desamparadas, de que estamos tristes, ¿sí? Muy constantemente viene a nuestras vidas, independientemente de la edad que tengamos. Muchas veces nos hemos sentido tan solas que podemos incluso unirnos al grupo Mujeres Sabias, saber que hay muchas mujeres y que puedo colocar mis peticiones y que todas podemos estar allí orando, pero nos sentimos solas. Y a veces es tan fuerte el dolor de esa circunstancia que estamos pasando que sentimos que tampoco el Señor está con nosotros. Pero su palabra, que es verdad, toda ella es verdad, dice que Él nunca nos ha dejado ni nos dejará, y que en todo momento está con nosotras, despiertas o dormidas, en la cocina, en la sala, en el baño, en el trabajo, en todo tiempo. El Señor está contigo. Pablo nos regala una receta para conservar la salud mental y la estabilidad mental frente a los altibajos de las emociones. Porque
muchas de nosotras a diario tal vez podemos experimentar estos altibajos. Entonces, lo que les decía al comienzo, hoy amanecí aquí 100%, me bajo, a la media hora vuelvo y me subo y etcétera, ¿sí? No siempre nos podemos fiar de nuestros sentimientos. Por lo general, no concuerdan con la realidad y esto es peligroso. Y nos pueden inducir con facilidad a creer mentiras. Y me devuelvo a nuestra primera sesión cuando hablaba de las mentiras que abrazamos en nuestro corazón y que la alimentamos con más mentiras y echan raíces. Y esas raíces son raíces de amargura. Por eso es importante que no nos confiemos de nuestros sentimientos. Debemos tomar la decisión de rechazar cualquier sentimiento que no se conforme a la verdad. Si tienes alguna duda de lo que estás sintiendo, estoy segura que para ese sentimiento negativo, ese sentimiento equivocado, en la palabra del Señor está la verdad que lo contrarresta. Y aquí viene la receta de Pablo. Estén siempre llenas de alegría en el Señor. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Y cuál va a ser el resultado si verdaderamente nos concentramos en todo lo que es verdadero, que es la misma palabra del Señor? El resultado es este. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivamos en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Filipenses 4, del 4 al 8, ¿sí? Y aquí tomé unos apartes de los versos 4, 6 y 8. Estén alegres. Jackie, pero yo ¿cómo voy a estar alegre cuando estoy pasando por una dificultad tan grande? Mira, cuando conociste al Señor, el Señor depositó algo especial en tu corazón. Bueno, depositó muchas cosas, pero una de las cosas especiales que Él depositó en tu corazón fue gozo. Y de esta manera podemos estar alegres. Pero para que yo pueda vivir el gozo que está depositado en mi corazón, mi mirada tiene que estar puesta en el Señor. Sí, estoy pasando por una situación difícil en mi matrimonio, en mi salud, en la salud de un hijo, no tengo trabajo, cualquiera que sea tu circunstancia, pero tu mirada puesta en el Señor, confío en ti, Dios, porque tú me has dicho en tu palabra que me sostienes, que nunca me dejarás, que no me desampararás, que en todo tiempo estás conmigo. Amén. La mentira número 37 dice: no puedo controlar mis emociones. Y aquí vemos nuevamente la montaña rusa, ¿cierto? Entonces estoy feliz, pero si está lloviendo me pongo triste, y si sale el sol me da alegría, ¿cierto? Pero si hoy me dijeron algo, mi esposo, entonces me enojé, si mis hijos se portan mal, me puse histérica y así. Y nuevamente nos catalogan como bipolar. Tal vez no podamos evitar el temor respecto a un diagnóstico médico, ¿sí? Aquí quise poner varios ejemplos. Entonces tenemos temor y es normal, pues somos seres humanos y sentimos y vamos a sentir esa angustia en nuestro corazón, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál va a ser mi posición respecto a ese temor? Nuevamente digo, sí, Señor, me duele, estoy angustiada, estoy preocupada, pero vengo delante de ti y confío en lo que tú harás, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando metemos a Dios en el asunto, sí, porque Él está ahí siempre dispuesto, pero cuando le damos permiso al Señor, el Señor nos va a inundar de la paz que hablábamos hace un momento. Confío en ti, descanso en ti, Señor. Quizás no podemos evitar sentirnos molestas o irritables durante unos días cada mes. Y esto nos pasa a muchas, ¿cierto? Cada mes cuando nos llega el periodo nos alborotamos, ¿cierto?
pero las personas que conviven con nosotros, a nuestro alrededor, aún nuestros compañeros de trabajo, no tienen la culpa de lo que a nosotras nos pasa cada mes. Lo que nosotras sí podemos controlar es nuestro comportamiento o nuestras actitudes hostiles, porque muchas veces decimos no quiero nada con nadie. Entonces ponemos cara de enojo para que nadie se nos acerque, como los perros bravos. No me le acerco porque está brava. No, la gente no tiene la culpa. Y por el contrario, qué mejor que tal vez nuestro esposo, nuestros hijos sepan que estamos pues en esos días, y no sería mejor que nos consintieran en vez de que nos huyeran. Tal vez no podamos evitar sentirnos susceptibles en un momento de soledad cuando un hombre casado se interesa en alguna de nosotras. No sé a cuántas les haya pasado, pero muchas veces en la soledad de los años que lleva uno, mujeres ya de pronto adultas que no se han casado, ¿sí? Que anhelan un esposo, que le han orado, pero pues todavía no es el momento, porque es en el momento del Señor, ¿sí? Pero viene de pronto una cascarita allí, una trampa, y un hombre casado se da cuenta, ¿sí? Se interesa por ella, empieza, tomémonos un cafecito, hablemos, no sé qué, y viene la famosa frase, ¿no? ¿Pero qué malo tiene? Solo nos vamos a tomar un café y vamos a hablar rico, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque tal vez no podemos evitar esa susceptibilidad a nuestra soledad y nos inquieta, pero sí podemos evitar en enamorarnos de esta persona que es prohibida porque ya está casada. Ahora quiero hablar de las mentiras que muchas veces como cristianos o como hijos de Dios creemos que porque somos cristianos, que porque somos nacidos de nuevo, porque de pronto nos hemos ya bautizado, asistimos a una iglesia, ya no tenemos derecho a sentir tristeza, a desalentarnos, a enojarnos, a sentirnos solos, que si somos realmente espirituales vamos a sentirnos felices todo el tiempo. Y peor aún, cuando nuestra familia, ¿sí? O nuestros amigos nos lo recriminan y nos lo echan en cara. Pero usted no es que es cristiano, sino que lee la palabra de Dios. ¿Y por qué entonces se pone tan bravo? ¿O por qué está tan triste? Luego no cree en un Dios tan bueno, ¿sí? Porque la gente viene a echarle sal en la herida, ¿sí? Para hacernos sentir mucho peor. Y esto no es verdad. Vuelvo y digo, somos seres humanos. Cuando nosotras decidimos caminar con el Señor, creerle a Él, y seguirlo a Él, lo que pasó con nuestro interior fue que fuimos muertas al pecado, no a nuestros sentimientos, ¿sí? Morí a la esclavitud del pecado. Y eso lo explicamos también en unas sesiones pasadas. Morimos al pecado. Nuestros sentimientos los vamos a seguir sintiendo desde que estemos vivas. Entonces, el tema es que yo me voy a seguir sintiendo así. La ventaja es que conocemos de Dios. Y cada vez que estemos en esa montaña rusa y más en esas emociones y esos sentimientos negativos, podemos venir delante de la presencia del Señor y decirle, ayúdame, porque quiero seguir experimentando tu gozo. Ciertas emociones pueden ser de hecho indicadores de un problema y bajo ciertas circunstancias pueden conducirnos al pecado. Por eso es tan importante que identifiquemos cuando estamos abrazando sentimientos y emociones negativas o equivocadas que van en contra de la palabra del Señor. Porque al momento que las podemos identificar, le podemos dar un tratamiento. Y no estoy aquí hablando de un tratamiento de medicamentos, no, un tratamiento conforme a la palabra de Dios. Y ya Pablo nos dio parte de la receta. Y parte del tratamiento es esto negativo o equivocado, lo reemplazo por la palabra de Dios, que es esta y es su verdad. Y como les decía hace un momento, para cada sentimiento negativo, para cada emoción equivocada, estoy segura que en la palabra de Dios encontramos la verdad que destruye esa mentira. Si se enojan, no pequen.
Efesios 4:26. Cuando surge enojo en nuestro corazón, podemos usarlo también para justificar tal vez algún pecado o tal vez un comportamiento el cual podamos justificar el por qué estamos apartadas del Señor. Dice la palabra de Dios, si se enojan, no pequen. Él lo está diciendo, no tienen derecho a enojarse, pues nos vamos a enojar. Y creo que a veces nos enojamos, aunque sea una vez al día, por algo que no nos gustó. Pero no debemos darle alargue a ese enojo, sino que tenemos que buscarle la solución. Vivimos en una cultura que nos anima a evitar el sufrimiento a toda costa, ¿sí? Tú no puedes sufrir, tú tienes que estar 100% todo el tiempo. Incluso uno ve por comerciales las pastillitas, las OK, que para que estés de buen ánimo todo el tiempo, ¿sí? Y si estás medio tristonga o deprimida o triste, entonces no, mija, eso vaya al médico, eso ya le dan unas pastillitas para que usted esté con el ánimo controlado, una cosa, la otra, ¿sí? Y todo el tiempo nos quieren evitar el sufrimiento. La palabra de Dios nos muestra que en el mundo tendríamos aflicción. Esto es una realidad y no podemos escapar de esta realidad. Pero lo que sí podemos hacer es vivir en la verdad. Como respuesta, es posible que tratemos de bloquear estas emociones negativas, ¿sí? Muchas veces las bloqueamos, las dejamos allí encerradas, sin darle el tratamiento verdadero. ¿Cuál es? Rendirlas a la autoridad de Dios y ponerlas, cada circunstancia, en las manos del Señor, ¿sí? Para que no se nos vayan a salir de control. Señor, toma esta situación. Me estoy enojando mucho con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Esto me está enloqueciendo, Señor, en tus manos. Ahora, muchas veces cuando nos sentimos con tantas emociones, negativas, y hablo de las negativas, entonces acudimos ¿a dónde? En nuestra soledad, o ahorita que estamos todas como en este confinamiento, acudimos a nuestras redes sociales. Y muchas veces empezamos, mire fotos una y otra vez, mire uno y otro estado de todos nuestros amigos o de nuestros contactos, ¿sí? Para distraernos, para refugiarnos tal vez en estas redes sociales, ¿sí? Para ver si este dolor, si esta angustia se nos va. La tecnología es una pésima alternativa que nada puede reemplazar la lectura de la palabra de Dios, la meditación en su bondad y dejar que Dios nos transforme con su verdad. Muchas veces lo que hacemos es refugiarnos en cada una de las redes sociales, las que tengas, ¿sí? Y perdemos mucho tiempo. Si miramos cuánto tiempo consumimos en redes sociales, creo que diríamos es absurdo, y a veces hasta podríamos negar todo ese tiempo, pero muchas veces lo hacemos con ese propósito de buscar allí un refugio, ¿sí? En vez de buscar el refugio en la palabra de Dios para conocer su verdad y, como lo decía ahorita, contrarrestar o reemplazar estas mentiras. En lugar de simplemente escapar de estas emociones negativas, Dios nos da la opción de intercambiarlas por completo por la paz que Él nos da. ¿Tú qué prefieres? ¿Sumergirte en las redes sociales, chatear, mirar una que otra foto, a veces llenarte de envidia porque esta persona mire tan bonita que se ve su familia, ay, ya cómo está de bendecida, una cosa, la otra, y empieza a generarse en sentimientos envidiosos, ¿cierto? Y la envidia es pecado. O para anhelar, ¿sí? O para nosotras también poder aparentar a través de las redes sociales. ¿No preferirías, en cambio, que para cada emoción o situación o sensación de angustia, de dolor, de enojo, de impotencia, que esto fuera reemplazado por la completa paz que solo Dios nos da? Yo personalmente lo preferiría. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Ahora, no quiero decir que las redes sociales son malas, para nada. O sea, de hecho, le damos tantas gracias al Señor por la tecnología, porque gracias a la tecnología hoy estamos reunidas nosotras. Gracias a las redes sociales podemos unirnos cada día en oración por la mañana y por las noches. Podemos unirnos, orar por estas peticiones y también testificar por lo que el Señor está haciendo. Muchas de nosotras también a través de las redes sociales hemos podido compartir las invitaciones. Lo que pasa es que tenemos que aprender a darle un manejo equilibrado para no equivocarnos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuántas hemos dicho que no sabemos cómo controlar nuestras emociones? Y nos hemos escudado en esa mentira tan grande y hemos dicho yo soy así, hemos dicho tengo este temperamento y pues perdónenme la expresión, pero a veces escuchamos es de malas, ¿no? Que se aguanten, yo soy así, yo soy frentera y a mí nadie me va a cambiar. Y la verdad es que aunque Dios nos haya creado como seres emocionales, debemos aprender a tener en control estas emociones para que fluyan de una manera correcta, ¿no es así? No debemos caminar, sino correr a la verdad de Dios en busca de refugio. Por la gracia de Dios podemos elegir poner nuestra mente en el Señor. Esto es una elección personal. Nadie nos puede obligar, como tampoco el Señor nos va a obligar. Él está dispuesto, pero nosotras somos las que decidimos elegir poner nuestra mente en el Señor. Confiar y obedecerle a Él, sin importar qué emociones se agolpen en nuestro interior. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa preciosa que el Señor nos deja para que la abracemos. Y nosotras, cuando nos sintamos en esa montaña rusa, podamos poner en cintura nuestras emociones. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. Muchas veces nos afanamos tanto, porque no tenemos un trabajo, porque no tenemos el dinero suficiente, ¿sí? Y esa es nuestra realidad. La realidad tal vez es que hoy estemos desempleadas. La realidad es que tal vez hoy el sueldo no nos está alcanzando y nos está faltando. Esa es una realidad, ¿sí? Pero la verdad es que Dios dice, pues supliré todo lo que os falte. Y podemos encontrar también en Mateo todo lo que el Señor nos quiere bendecir. Simplemente si aprendemos a esperar y a confiar en que Él es nuestro proveedor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Muchas veces cuando nos sintamos que Dios ha escuchado nuestras oraciones, podemos venir a este pasaje bíblico y encontrar que puede ser lo más terrible y catastrófico que te pueda estar pasando en la vida. Pero la misericordia de Dios está extendida, porque es una promesa. Dios ha extendido su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia. Y Él no es hombre para mentir. Si lo dijo en su palabra, es verdad y lo cumplirá. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cada vez que estés asustada, Dios está contigo. Por nada estéis afanosos. Muchas veces nos afanamos. Yo me he afanado. Miren, personalmente tengo un sentimiento en mi corazón cada vez que alguna de mis hijas se enferma y se enferma del nivel que tengo que llevarlas a urgencias. Cuando esto ha pasado, físicamente todo el que me ha visto fuerte, ¿sí? Y muchas veces he tenido que ir sola porque mi esposo tiene que quedarse con mis otras dos hijas cuando una de ellas se me enferma. Y todo el tiempo mi corazón palpita de una manera que se me quisiera salir del pecho, pero nadie, ni siquiera mi esposo, lo nota, ¿sí? Porque físicamente me pueden ver que estoy, no, tranquilos, todo bajo control, la voy a llevar al médico y vamos a ver qué pasa. Así, esa actitud fuerte. Pero por dentro mi corazón está inundado de angustia y de temor porque vienen pensamientos a mi cabeza. ¡Ay! Está del mismo color que cuando Samuel se enfermó.
le está doliendo lo mismo que Samuel. ¿Y qué si la niña tiene lo mismo que Samuel? Entonces vienen todos esos pensamientos a mi mente, obviamente me afano y me lleno de temor. ¿Y qué empiezo a hacer yo? Todo el camino, además vivo en Zipaquirá, cuando las llevo al médico voy a Bogotá, entonces tengo bastante tiempo para repetirme una y otra vez la verdad de Dios. Y empiezo, Señor, tú me has dicho que mis hijas son una bendición y la bendición de Dios no añade tristeza. Señor, yo sé que tú no me vas a dejar pasar nuevamente por este trago amargo, Dios. En tus manos está la vida de mi hija porque además es tuya. La salud de mi hija está en tus manos. Y me repito esas oraciones una y otra vez, no sé cuántas veces, tal vez son 100 o 200 veces, y no te estoy exagerando, hermana, porque el corazón se angustia, pero vengo a reemplazar cada mentira con la verdad, al punto de que ya descanso. Y muchas veces me han tenido que dejar hospitalizadas a mis hijas con un montón de exámenes, además por los antecedentes de su hermano, también allá pues exageran, hacen todo un protocolo, y gracias a Dios también por eso, ¿no? Pero se llega la noche y puedo conciliar el sueño. Incluso te puedo decir que a veces duermo mejor en el hospital que lo que he dormido esas noches anteriores acá en la casa, porque el Señor me ha inundado de su paz y me ha dado descanso, como lo dice en su palabra. Por eso les digo, sentir temor pues es algo natural, pero ¿qué vas a hacer con el temor que estás sintiendo? ¿Lo vas a abrazar o vas a empezar a regañarlo con la verdad de Dios? Dad gracias a Dios en todo, aún por las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque con esto tú te glorificarás, me mostrarás tu poder. Es un privilegio tener circunstancias, mi hermana, porque a través de esas circunstancias tú puedes ver la mano poderosa obrando de Dios, la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, y es un privilegio. Así que dale gracias al Señor, porque en eso que estás pasando hoy, el Señor se va a glorificar y te va a mostrar a ti su gloria y su poder, y tú vas a decir, hoy gracias, Señor. Amad a vuestros enemigos y perdonad si tienes algo en contra de algunos. Esto es muy difícil, pero es un mandato que Dios nos da. Y cuando lo ponemos en práctica, mira, puedes experimentar ese gozo y esa paz y esa carga que se quita de encima tuyo. Nada ni nadie vale la pena que tú vivas en amargura, en zozobra, en enojo. Y yo te digo una verdad, y es que muchas veces cuando estamos enojadas con alguien o cuando no hemos perdonado a alguien, tal vez esa persona ni siquiera sabe que tú estás enojada o que estás brava o que te hizo algo, y tú sí enojada, llenando tu corazón de amargura y de resentimiento. Tenemos que aprender a perdonar. Es una decisión. Amén. Por último, la verdad es que cuando fijamos nuestra mente en Cristo y llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia, a la verdad, ¿cómo así? ¿Cómo así que debo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia, a la verdad? Bueno, quiero explicar este pedacito. Llevar mis pensamientos, es decir, cuando lleno mis pensamientos de cosas negativas, entonces digo, no. Llevo todos mis pensamientos es a la verdad de Cristo. Y es cuando empiezo a reemplazarlos por los pensamientos de la verdad. Como les explicaba ahorita, ¿sí? Mi cabeza se empieza a llenar de argumentos y de cosas locas y terribles. Pero ¿qué empiezo a hacer yo? Repetirlo. Ojalá si lo puedo hacer en voz alta, con eso también me escucho, ¿sí? Me repito una y otra verdad. Entonces, si estoy en necesidades, en escasez, sí, y se me empieza a llenar la cabeza, no, ¿y ahora qué hacemos para pagar el servicio de la luz? No, ¿y ahora qué hacemos para pagar el arriendo? Y empieza a generarse en esos pensamientos negativos. Mira, te vas a estresar y te vas a enfermar y te vas a llenar toda esta parte de nudos y te va a doler terrible la cabeza. Te lo digo porque yo lo he experimentado, ¿sí? Y uno se enferma de estrés. Pero cuando yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia, a la verdad de Cristo Jesús, entonces empiezo a decir, no, el Señor es mi proveedor.
Dios ha dicho que Él suplirá todo lo que yo necesite y hoy necesito para esto. Y una y otra vez, una y otra vez. Y el Espíritu santificará nuestras emociones y las someterá bajo control. No tengo que dejarme controlar por mis emociones, porque lo que debe gobernar mi vida es mi espíritu. Somos personas tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Pero mi espíritu es lo que gobierna todo mi ser. Gobierna mi alma, que es donde están mis emociones, y gobierna mi cuerpo. Puedo elegir fijar mis pensamientos en la verdad, o puedo elegir fijar mis pensamientos en la realidad o incluso en las mentiras. Hoy, ¿qué quieres elegir? Te invito para que elijas que tus pensamientos se fijen en la verdad de Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo al Señor. Por la gracia de Dios podemos elegir poner nuestra mente en el Señor. Confiemos en Él, porque Dios, cuando está en control de nuestras vidas, nos hace la vida fácil. Y es verdad, mis hermanas. El Señor las bendiga. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Llevamos estas dos primeras mentiras. Si siento algo, debe ser cierto. Recuerden que estas son mentiras, no verdades. Y la segunda, no puedo controlar mis emociones. Esta es una de esas mentiras fuertes que hemos creído, como nos lo explicaba nuestra hermana Jacqueline ahorita, y no puede ser la excusa perfecta para comportarnos de la manera inadecuada. Quiero continuar con la siguiente mentira, la mentira número 38 de este seminario. Nada puedo hacer cada vez que mis hormonas están fuera de control. Algunas veces es comprensible que me porte mal. Esta es una gran mentira y también es esa excusa perfecta, digo yo, para poder expresarnos o estallar en nuestras emociones, bien sea de una buena manera en cuanto a esas emociones que llamamos buenas, ¿cierto? El gozo, la alegría, la euforia, o esas emociones malas, ira, irritabilidad, que a la larga no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Yo era una de las personas que a ese ciclo menstrual que tenemos todas las mujeres no le ponía mucha atención. Me decía, no, eso es bobada, eso nadie, o sea, no van a, qué cambios emocionales van a haber, y no le prestaba mucha atención hasta que de una u otra manera el Señor nos lleva en esta clase de estudios para enseñarnos que Él nos diseñó de una manera especial, de una manera diferente al hombre. A lo largo de todo este seminario lo hemos dicho, ¿no es así? Somos diferentes a los hombres, funcionamos diferente a los hombres y tenemos que aprender a entendernos, a conocernos para saber cómo primeramente dejar que Dios obre, pero también apaciguar el corazón. A veces no sabemos cómo controlarnos, a veces estamos tan irritables que eso también nos lleva a una culpabilidad y decimos, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué en un momento estoy feliz y después termino poniéndome triste? ¿O por qué termino llorando? ¿Por qué soy así? Yo no quisiera expresar las cosas de esta manera. Y yo creo que la mayoría de las personas, no solamente las mujeres, sino la mayoría de las personas luchamos con estas cosas, ¿no es cierto? Pero las mujeres en especial luchamos con nuestras emociones que se vuelven locas en este momento de nuestra vida, ¿sí? Cuando tenemos cada mes nuestra regla, nuestro periodo, hay un cambio. Quiero explicar mucho esto, ¿por qué? Porque también tenemos jovencitas aquí y a veces las mujeres adultas no nos entendemos a nosotras mismas, mucho menos vamos a enseñarles a las jovencitas a que se conozcan y conozcan su cuerpo y aprendan a funcionar en beneficio de sí mismas. Y tenemos que aprender a hacerlo porque casi siempre decimos, no, la adolescencia es algo terrible. Y muchas de las mujeres mayores dicen, no, ya va a llegar a la adolescencia y quién la va a entender y se va a poner cansona y hay como ese terror para enfrentar ese tiempo en nuestros hijos.
Y la verdad es que necesitamos conocernos, nosotras, necesitamos enseñarles a esas jovencitas a que se conozcan para poder funcionar de la mejor manera. Si no, cada hogar va a ser un ring de boxeo porque se van a encontrar personas allí que tienen fuera de control sus emociones y eso va a ser un caos. Un 80% de las mujeres presentan variabilidad en su estado de ánimo asociado a su ciclo menstrual. Es verdad, no es una excusa, no es una frase allí de cajón cuando muchos dicen está en sus días. No, es algo serio, es algo que debemos hablar con cautela, es algo que debemos reconocer en nosotras y saber cómo lidiar. Si nos pusiéramos a hablar cada una, cómo enfrentamos esos tiempos, que es un poco incómodo hablar del tema, pero si nos pusiéramos a hablar sobre este tema cada una, yo sé que cada una expresaría que enfrenta esa semana o esos días o ese día de una manera diferente. Por lo menos conozco mujeres que cuando están en esos tiempos de su periodo, las lleva a la cama, se enferman, tienen náuseas, otras por el contrario no sienten nada, solamente es un día y ya. Uno dice, ¿cómo quisiera que a mí me pasara lo mismo? Pero todas somos diferentes y nuestro cuerpo funciona de una manera diferente. Escuchen esto. Se ha concluido que la ansiedad y la irritabilidad aumenta mientras ovulamos. O sea, cuando una mujer está ovulando, es propensa a estar más irritable o a sentir más ansiedad que en otro tiempo, que en otra época del mes. La fatiga, la tristeza y el llanto son muy frecuentes al inicio de la menstruación. Y que todas estas emociones disminuyen a medida que el ciclo menstrual avanza. Si a nosotros nos dijeran, mira, vas a pasar por esto, pero no te preocupes porque tu cuerpo está enfrentando cambios, entonces tienes que tener paciencia para esperar a que tu cuerpo se estabilice. Miren esto, las hormonas le emiten a los ovarios información. ¿Cuál información? Tienes que emitir un óvulo para que posiblemente pueda ser fecundado. ¿Y por qué? Porque eres portadora de vida. Pero resulta que cuando este proceso se lleva a cabo mensualmente y no hay una fecundación, nosotras seguimos enfrentando esos cambios, cesadas, enojadas o en algunos momentos alegres, eufóricas, risueñas. Y todo esto lo enfrentamos porque somos mujeres, mis amadas hermanas. No es que nadie nos entienda, no es que seamos bipolares, como decía ahorita Jackie, no es eso. Es que este cuerpo, como lo diseñó Dios, enfrenta cambios. Miren, ahorita vamos a ver algo de la depresión, pero la depresión está en un nivel más alto en los jóvenes que en los adultos. En la pubertad se enfrentan los casos más altos de depresión y la mayoría de las personas no lo saben. Los jóvenes enfrentan cambios hormonales tremendos que si como adultos podemos comprenderlos, les vamos a ayudar a lidiar con las luchas internas propias de su etapa y de su edad. Se sienten cansados. Muchas veces los adolescentes no quieren bañarse, quieren dormir, no quieren que los exasperen, están allí casi depresivos, están tristes. Las jovencitas cuando ya están empezando sus ciclos menstruales también les da tristeza, tienen llanto, a veces piden chocolates, ¿sí? Porque dicen, ay, yo ya sé, cuando me dicen estoy en mis días, quiero un chocolate, pues ya sé que hay que conseguir una chocolatinita porque su cuerpo lo demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es su cuerpo, el cuerpo de esa jovencita y mi cuerpo. Las que tenemos mamás somos mamás de niñas, de adolescentes, el cuerpo de esa adolescente y mi cuerpo funcionan diferente y tenemos que conocerlos. Tenemos que ayudarles también a pasar esa etapa. Tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas y enseñarles a ellas a amar su cuerpo tal y como es, tal y como van enfrentando esos cambios.
Como sucede con otras facetas de nuestra naturaleza, Dios diseñó nuestro cuerpo para funcionar por ciclos y etapas. Así nos diseñó el Señor. Y qué hermoso es podernos conocer. Dios nos diseñó así. Funcionamos por ciclos y etapas. Cada sistema de nuestro organismo funciona por ciclos y etapas. Y eso tiene cambios, repercute en cambios internos, pero también externos en nuestra vida. Una de las consecuencias de la caída es que la maternidad vendría con dolor y con sufrimiento. Esto es verdad. No todo el tiempo estamos embarazadas, pero cada mes enfrentamos cambios. Cada mes estamos diferentes. Miren, aún todavía yo me estoy conociendo. ¿Por qué? Porque atravesamos por etapas. ¿No es así? Cuando está esa menarquia, estamos empezando ahí esos cambios en nuestra vida, siendo apenas unas adolescentes, pero ya después enfrentamos otra etapa que es la etapa de la maternidad y de ese posparto que para muchas es difícil, por lo menos para mí fue supremamente difícil el posparto de mi primera hija. Y yo lloraba todo el tiempo. Me decía mi esposo, ¿por qué lloras? Le decía, no sé, pero déjame llorar. Y en algún momento, y esto es terrible, pero yo lo viví en mi posparto, tenía a mi hija y mis hijos fueron muy planeados. Y tenía a mi hija, pero llegaba un momento de, no sé, de confusión en mi mente, de rabia, que hubo varias ocasiones en las que yo pensaba botar a mi hija por la ventana. Yo vivía en un tercer piso. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso, que siempre me tuvo allí. Yo cogía a mi niña, la ponía en mi hombro y oraba por ella, y oraba por ella. Mi esposo oraba por mí y estábamos allí pegados al Señor y pude pasar esa etapa. Y sin contar con esos cambios físicos con los que me tocó lidiar en mi posparto, que fueron fuertes, fueron difíciles. No todas pasan por lo mismo. Hay otras personas que dicen, otras mujeres que dicen, no, a mí me fue bien en mi parto, ni siquiera me cogieron puntos y todo súper perfecto. No sé cómo quisiera haber pasado todas las cosas igual. Cada una de nosotras tenemos nuestras experiencias, ¿no es así? Cada una de nosotras lidiamos con diferentes cosas, pero una de las consecuencias de la caída del hombre allí en el huerto del Edén es que la maternidad vendría con dolor y sufrimiento. Esas no son malas noticias, ¿no? Porque dirán, no, esto, sobre todo las jovencitas que nos acompañan hoy dirán, no, eso es terrible. No, la maternidad es algo hermoso, algo precioso, pero necesitamos aprender a lidiar con ese altibajo de emociones en nuestras vidas y poderles decir, está bien, eso es normal. Hay momentos en los que yo le digo a mi hija, yo la miro, los conozco porque estoy con ellos las 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo estoy con ellos y los miro y yo les digo, bueno, yo sé que lo que tú quieres es un apapacho de mamá, ven, yo te consiento. Ven, yo te abrazo, no te preocupes. O les cojo su cabecita y les digo, ya, no te preocupes, ya todo va a pasar. Y procuro darles paz al corazón de ellos, porque sé que están enfrentando cambios. Si los enfrentamos nosotros después ya de adultos, seguimos enfrentando cambios, ¿cómo los están enfrentando ellos? Si ellos están creciendo, descubriendo la vida, nosotras ya tenemos un recorrido, ellos están empezando. Miren esto, es indiscutible que el funcionamiento de nuestro cuerpo afecta nuestras emociones, nuestra mente y aún nuestro espíritu. Aquí quiero explicar algo que también había hablado un poco Jackie, y es el hecho de que nosotros somos seres tripartitos. Dios nos creó como seres tripartitos. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Dentro de nosotros hay como esos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y esa alma involucra el intelecto, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, todo esto lo involucra el alma, ¿sí? Y todo lo que nuestra alma vive, experimenta, esas emociones, esa voluntad, ese raciocinio, ese intelecto, todo eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. No podemos separar nuestra vida
¿cierto? Esos componentes, espíritu, alma y cuerpo, no los podemos separar, son indivisibles. Sin embargo, caemos en la trampa del diablo si justificamos toda actitud carnal y pecaminosa por nuestra condición física o por cambios hormonales. A veces no decimos, no, esto es algo físico, me siento así, sino que a veces todo queremos llevarlo a lo espiritual. Es decir, no, ¿será que yo estoy en pecado? ¿O yo soy una inmadura? ¿Es que no puedo controlarme? ¿Es que yo voy a orar y ayunar a ver si dejo de ser tan irritable? A ver si dejo de ser tan cansona. Pero es que porque a veces me siento triste. Y no es un problema espiritual. Tenemos que aprender a ver las cosas como son. Acomodando, dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 2, que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero aquello que es de nuestro cuerpo, debemos prestarle atención a nuestro cuerpo. Y si mi cuerpo está demandando descanso, está demandando tal vez que lo atienda, que debo ir al médico, que debo hacerme un chequeo, pues yo debo atender a mi cuerpo. No todo es espiritual, o sea, no todo lo voy a llevar a lo espiritual y con oración y ayuno. O sea, no le estoy restando valor a lo que es más importante en nuestra vida, que es lo espiritual. Pero hay cosas que pertenecen a nuestro cuerpo, que están afectando nuestro cuerpo y que por ende debemos prestarle atención de la manera correcta. Hay personas que dicen, no, yo solamente oro y no voy al médico. Y eso es irresponsabilidad. Entonces, ¿vamos a enfrentar cambios? Sí. Y eso no significa que seamos unas inmaduras. Porque a veces yo escucho que se dice eso. Ay, no, es que es más inmadura, que mire cómo toma las cosas. Nada se le puede decir. Es que todo lo toma de una manera incorrecta. Es inmadura. Y no es así. No podemos señalar y juzgar a otras hermanas por esos cambios que viven, porque no sabemos cómo los enfrentan, ¿sí? No sabemos cómo su cuerpo reacciona ante los cambios. Conozco mi cuerpo, pero no sé cómo reacciona el cuerpo ni de mi hija, ¿cierto? Ni de mi hermana, ni de otras hermanas en la fe, no sé. Y tengo que por lo menos conocer el mío y conocer el cuerpo de mi hija para poderle ayudar. Entonces, en eso tenemos que prestar atención. Entonces, el cambio hormonal no puede ser la excusa perfecta para decir, pues que me aguante. Yo respondo así de malas, así soy yo y qué. No. Este es mi cambio, estoy enfrentando estos cambios y voy a enfrentarlos con sabiduría y con la guianza de Dios, ¿sí? Por lo menos soy una de las personas que cuando estoy en esos días me siento demasiado cansada, quiero acostarme, tengo como bajones de energía y prefiero decir, le digo a mis hijos, déjenme tranquilita, quietica, déjenme aquí porque necesito descansar. Esa es mi situación. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué vas a hacer para enfrentar esos cambios? O si por el contrario eres una mujer mayor y enfrentas otros cambios, déjame decirte que estás en todo el derecho de sentirlos. Estás en todo el derecho de sentir un cambio en tus emociones si estás enferma, si adoleces de algo. Estás en todo tu derecho, pero ahí también Dios te va a ayudar y te va a dar descanso. Escuchaba a una persona que estaba enfermo de cáncer, un cáncer terminal, y decía que su carne le dolía, su cuerpo le dolía y se enojaba mucho, y es entendible. No podemos decir, ay, pero ¿por qué se enoja? Ay, pero ¿por qué está así? Ay, pero sonría. Cuando su cuerpo le duele tanto y no puede controlar ese dolor, porque muchas veces no se puede controlar. Entonces, esos cambios en las emociones son normales, sí, pero aún allí Dios nos da la fortaleza, su gracia para decir, Señor, ayúdame a lidiar con esto. Ayúdame a lidiar conforme el diseño tuyo para mi vida. Ayúdame, Señor, porque hay momentos en los cuales no puedo. El ciclo menstrual, también Dios nos hizo mujeres y que parte de nuestra feminidad es el que seamos portadoras de vida. Entonces recordemos que nuestro cuerpo enfrenta cambios porque somos portadoras de vida.
El Salmo 139, versos 13 al 16 nos dice lo siguiente, yo lo quiero leer porque es maravilloso como Dios te creó y me creó a mí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Observa cómo es tu cuerpo. Observa detenidamente cómo Dios te creó a ti. Cómo Dios te diseñó específicamente a ti. Mírate. A veces decimos, ay, a mí no me gusta esto de mi cuerpo, a mí no me gustaría, cierto que mi cuerpo fuera así, pero Dios te hizo así. Dios me hizo pequeñita, yo mido 1,5 metros nada más. Y a veces digo, yo quisiera ser más grande. Pero recuerdo que Dios se tomó el trabajo de diseñarme así con un propósito. Dios se detuvo por un momento para diseñar también nuestro interior y nuestros órganos reproductores para que pudiéramos ser portadoras de vida. Y también aquellas que tal vez Dios ha privado del ser portadoras de vida, pues con un propósito lo hace y Dios te hizo así. Dale gracias a Dios por tu cuerpo, por cómo funciona tu organismo. Entrégalo al Señor y dile, Señor, guíame en cada etapa de mi vida. Ayúdame a enfrentar todos los cambios que aún me faltan enfrentar. Y aún si dentro de tu soberanía está el que yo enfrente una enfermedad, también dame la fortaleza para poder enfrentar todo esto y ver tu gloria en el camino. Amén. Por la gracia de Dios puedo elegir obedecerlo sin importar cómo me sienta. No hay excusa para consentir actitudes, reacciones o conductas impropias. Mis ciclos emocionales y físicos están sometidos al control de mi Creador, que me cuida y me asiste en cada etapa de mi vida. ¿Cómo te sientes? Vuelvo y digo para cerrar esta mentira con la verdad. Empieza, si no te conoces lo suficiente, evalúa tu organismo, tu cuerpo. No importa si tú dices, no, pero ya tengo 40, ya tengo 40 y tantos, 50, que me voy a estar conociendo a esta hora. Yo todavía me estoy conociendo, créanme. Y cada vez que enfrentamos etapas diferentes, pues hay cambios y tenemos que aprender a identificarlos. Y esa necesidad que también anuncia, nos dice nuestro cuerpo que tiene, debemos atenderla. Si nuestro cuerpo necesita descanso, debemos descansar, mis amadas hermanas. ¿Y por qué lo digo? Parece muy obvio, pero estamos en un mundo en el que las mujeres somos multitareas, somos demasiado proactivas. Tenemos que hacer 1000 cosas a la vez porque si no, no somos mujeres. Esa es una mentira. Tú tienes que, se nos ha dicho, tú tienes que estar bien en tu trabajo tiene que estar al día, tus hijos, tu casa, tu esposo, tu vida, y tienes que ser una mujer 10 sobre 10. ¿Quién nos dijo eso? Y a veces estamos del cansancio que no podemos, nos ponemos irritables, nos ponemos cansonas, nos dice algo, se cae algo en la cocina y gritamos y somos así. Nuestro cuerpo está demandando descanso, tranquilidad, paz. Francis Sales dijo lo siguiente: no anticipes con temor los cambios ni las circunstancias de esta vida. Antes bien, aguárdalas en plena esperanza de que Dios te preservará de todas en su momento. Él te ha guardado hasta ahora. Solo tienes que permanecer asida, cogida de su preciosa mano, y Él te llevará en sus brazos. El mismo Padre Eterno que cuida de ti hoy, cuidará de ti mañana y todos los días. Quizá te proteja del sufrimiento o te dé la fortaleza infalible para soportarlo. Vive pues en paz y desecha toda inquietud y zozobra. Este hombre vivió
desde el 1567 a 1622, antes de que se escribiera cualquier libro acerca de la menopausia. Y aún da este consejo tan precioso de aprender a esperar y no anticiparnos a los cambios ni a las circunstancias de la vida. Primero a los tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, incluso las emociones, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es ser guardados irreprensibles? Vivir sin pecado, en el espíritu, en el alma, o sea, nuestras emociones, y en nuestro cuerpo. Entonces, sí se puede. Podemos controlar esos cambios hormonales que enfrentamos en nuestra vida. Quiero abordar esta última mentira de una manera muy cuidadosa. Y quiero hablarles acerca de la depresión. La mentira es la siguiente. Allí la pueden ver. La solución para la depresión se encuentra ante todo en la medicación o en la psicoterapia. La depresión es la marca de la modernidad, ¿no es así? Todo el mundo tiene depresión hoy en día. El punto es que muchos dejan que la depresión llegue a niveles tan altos que aún atentan contra su propia vida. Algunos tienen éxito, otros no. Bueno, yo no lo llamaría tanto éxito, pero es la realidad. Atentan contra su propia vida. La depresión es un tema de gran significación para las mujeres. Y las mujeres las enfrentan más que los hombres. Hay más mujeres deprimidas que hombres deprimidos. ¿Por qué? Precisamente porque somos emocionales. Somos emocionales. Damos a luz un hijo y no sé cuántas lloraron, pero yo lloré hasta que ya no más cuando me pasaron a mi hija y la pude tocar. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Somos emocionales. Entonces la depresión, estamos expuestas a vivir la depresión, a experimentar depresión. Y en muchos casos los síntomas fisiológicos relacionados con la depresión son el resultado de algún problema en el alma o en el espíritu, como la exigencia de los derechos, la ingratitud, un conflicto pendiente, la irresponsabilidad, la culpa, la amargura, la falta de perdón, la incredulidad, la ira y el egoísmo. Un diccionario cualquiera dice que la depresión es un estado psíquico de decaimiento. ¿Y qué es la psiquis? El alma. Y acuérdense que el alma es una parte de nuestro ser que involucra el intelecto, el raciocinio, mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad. Eso involucra el alma. Entonces, la depresión es un problema en el alma que debemos tratar, que debemos prestar atención. No aquellas mujeres, aquellas personas que enfrentan la depresión no pueden decir, yo mejor no le cuento a nadie porque qué dirán de mí y no quiero que me mediquen. Y generalizan muchas veces los especialistas en tratar la depresión con pastillas. Que muchas veces generan dependencia. Necesito esta pastilla para estar bien. Necesito esta pastillita para poder dormir. Necesito esta pastillita para no pensar. Necesito este medicamento porque si no, no voy a estar bien. Y eso es una mentira. No necesitamos todo el tiempo de medicación para darle solución a la depresión. Ahora, enfrentamos depresión en diferentes niveles. No puedo decir, yo he enfrentado depresión, pero ha sido precioso ver cómo el Señor toma el control de mis emociones, porque también he tenido tiempos donde me la he pasado llorando, donde yo digo, ¿de dónde me salen lágrimas? Y yo les estoy hablando de aún siendo cristiana, porque es un error pensar que nos convertimos al Señor y ya Dios solucionó todos mis problemas de inmediato. Es una mentira. Seguimos lidiando con muchas cosas, pero lo hermoso, mis amadas hermanas, es que tenemos a Dios allí para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos guíe, para que Él nos dé la sabiduría, para que Él nos dé todo lo que necesitamos.
nos equipe de todo lo necesario para enfrentar las vicisitudes de la vida, las aflicciones. Jesús mismo dijo allí en Juan capítulo 16, verso 32, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a enfrentar depresión, tristeza, ansiedad, por una enfermedad, por el virus que estamos viviendo. ¿Salimos o no salimos a la calle? ¿Voy o no voy al médico? ¿Qué voy a hacer? Y ahora la falta de recursos, la economía fluctuante, todo eso viene para oprimir, para afligir, pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos ayuda. Entonces, enfrentamos depresión de una u otra manera. La enfrentamos a diferentes niveles. ¿Cuáles son esos síntomas? Son muchos. Aquí traje algunos y voy a leerles otros más. Melancolía y una tristeza profunda. Es una tristeza ya que uno dice, ¿cuándo le voy a sacar una sonrisa a esta persona? ¿O por qué me siento tan triste? Era una de las preguntas que yo le hacía al Señor. Yo le decía, Señor, me siento tan triste y no sé por qué me siento así. Con una tristeza profunda en el alma. Me has bendecido de muchas maneras, me permite servirte, pero aún tengo esto en mi corazón. Un tipo de depresión, un nivel de depresión. Otro síntoma es la desesperanza, no ver nada bueno en el futuro, como que aquí todo se acabó, de pronto todos nos vamos a contagiar, como uno escucha decir, aquí todos nos vamos a terminar contagiando. ¿Eso qué son? Palabras de desesperanza. Eso no es fe, eso es aquí ya morimos todos. No, eso no es así. Otro síntoma es la falta de energía o problemas con el sueño. No poder dormir o tener sueño en exceso. Quisiera acostarme, quisiera dormir, duermo pero quisiera seguir durmiendo. Otro síntoma es la culpabilidad, sentirnos culpables. A pesar de que le decimos, Señor, perdóname por esto, otro, nos seguimos sintiendo culpables por algo. El temor irreal, sentir miedo, quizás me van a robar, quizás me van a hacer algo. No, yo no salgo por la noche porque fijo, me roban, quién sabe qué me hacen, entonces no salgo. Tampoco voy al médico porque qué tal me contagie, que tampoco voy a tal lugar porque todo es malo, es un temor irreal. No recordar información. Ahora, no quiere decir que si en algún momento se te olvidan las cosas, estás teniendo un síntoma de depresión, no. Pero el no recordar información, el estar olvidando las cosas, quien lo creyera también, dicen los expertos, es un síntoma de la depresión. También hay muchas otros síntomas que es el pensar en la muerte, en el suicidio, que creería yo que es el nivel más alto, ¿no? No quiero vivir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir con esta vida si nada es bonito, nada es bueno? Y miren lo más terrible, lo que les decía ahorita. Los estados depresivos son más frecuentes en los jóvenes. Por eso hoy en día hay demasiados jóvenes. Las estadísticas muestran que los que más se quitan la vida son los jóvenes, porque no le hayan sentido a la vida, porque no sienten que nadie los valora, los respeta, los acepta, porque los han visto allí como bichos raros, precisamente por todos los cambios que enfrentan. Pero si como personas adultas somos sabias en decirles, lo que tú vives es normal, no te preocupes, a menos que no sea un pecado, ¿no es cierto? Porque no podemos decir lo que tú enfrentas es normal y es un pecado. No, cada cosa debe tratarse como lo que es. Si son cambios hormonales, son cambios en sus emociones, podemos darle un trato especial. Pero si es algo de pecado, de inmoralidad, ese tiene otra solución y otro trato. Muchas veces la depresión se debe a un pecado no confesado, mientras que en otras se trata del sufrimiento que resulta de vivir en el mundo caído. Entonces, empiezo desde el final. Estamos en un mundo caído, hay aflicción en el mundo y eso trae depresión. Es normal.
una enfermedad, de pronto la pérdida de un ser querido, la pérdida de su trabajo, la misma situación que estamos viviendo, que ha durado casi todo este año y va a durar casi todo este año, no nos hablemos mentiras, pero es así. Pero no podemos ver las cosas trágicas ni fatales, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control de tu vida, del mundo entero. Y podemos clamarle a Dios para que Él obre en nuestras vidas y nos saque en bendición. De hecho, son muchos los testimonios de las obras que está haciendo Dios cuando oramos, amén, porque Él es bueno. Pero también la depresión se debe a un pecado que no se ha confesado, que está allí guardado, que está allí escondido. Y miren lo que decía David. David es un ejemplo de esto. En el Salmo 32, los versos 3 y 4 que tienen allí en pantalla, allí se describe la angustia física y emocional que experimentó David por no confesar su pecado con Betsabé y Urías. Betsabé y Urías eran esposos, pero el rey David deseó a esta mujer y estuvo con ella, y ella queda embarazada y bueno, se desata un caos por esto. Pero miren lo que expresa el rey David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchos enfrentan depresión porque esconden un pecado allí y no lo han confesado. No han ido delante de Dios y no han ido delante de aquellos a los que han afectado para restaurarles. Y eso hay que prestarle atención. Por eso es que no todo problema de depresión tiene que solucionarse con medicamentos, porque no todos radican o tienen causas en la misma situación. Unos son por causa del pecado, otros son por causa de la aflicción de este mundo. David también atravesó momentos de profunda tristeza, de profunda depresión. Pero David, miren lo que dice allí: aprendió a depender de Dios, comprendió la necesidad de declarar la verdad y lanzar profundos interrogantes. Si enfrentamos alguno de estos síntomas y lo vemos, preguntemos: ¿qué es lo que está pasando conmigo? Señor, muéstrame qué es lo que estoy viviendo, qué hay allí en mi alma que necesita ser solucionado, Dios. Muéstrame, Señor, y sácame, que el gozo tuyo sea mi fortaleza, que el gozo tuyo se hace fruto en mi vida y que yo lo pueda experimentar, porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo no quiero mostrar un rostro amargado, triste, afligido, la vida es un desastre y no puedo más, ¿no? Como la canción del gusanito, ¿no? Que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, y así muchos la repiten jocosamente, pero se sienten así. David buscó consuelo para su corazón en la verdad del carácter de Dios, en ese Dios poderoso que puede apaciguar tu corazón, en ese Dios que puede sanar tu alma. Muchas necesitan sanidad en su alma por cosas del pasado. Muchas necesitan sanidad por cosas que están viviendo, mis amadas hermanas. Y tú no puedes decir, soy una inmadura. No, es que tal vez soy boba, tal vez yo porque estoy enfrentando esto. Mejor yo no le presto atención. Tu alma, tu cuerpo está demandando de ti atención. Pero la solución no es que te mediques. Una pastillita para esto, una pastillita para esto otro, y huir de la realidad. Esa no es la solución. La solución es que dejes que el Señor te muestre a través de un consejero, una consejera llena de sabiduría, te muestre dónde está la raíz de la depresión, la raíz de la amargura, porque esta raíz contamina tanto que aún tu entorno, tu casa, el trabajo donde estás, se impregna de esa amargura, y no queremos que esto suceda, ¿no es cierto? Debemos prestar atención. Si somos incapaces de ver la mano de Dios en medio de las circunstancias,
o si cuestionamos sus decisiones acerca de nuestra vida, seremos el blanco perfecto para la depresión espiritual y emocional. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el lente del Señor. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios no manda castigos severos para sus hijos. Dios tiene un propósito con toda situación. Y le pedí permiso a mi hermana Jackie para compartir la vivencia que de una u otra manera el Señor en su soberanía me permitió vivir al lado de ella cuando su hijo parte con el Señor. Y son cosas que no sé cómo manejarlas tampoco, porque son fuertes, y ver lo que está sucediendo, pero me asombré, es la palabra, y sigo asombrada de haber escuchado cuando su hijo estaba allí, en esos últimos momentos, estábamos allí en el hospital, escucharla decir: Señor, está bien, si te lo quieres llevar, llévalo, yo seguiré creyendo en ti. Yo no te voy a dejar, yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en ti. Y no fueron palabras por emociones. Sé que hasta este día y toda la vida podré ver la fortaleza de Dios en la vida de mi hermana, y le doy gloria a Dios por eso, porque esa fortaleza y cómo ella pudo ver la mano de Dios en medio de su dificultad han traído fortaleza a mi vida también. Su fe también ha desafiado mi fe, y hemos podido ver la mano del Señor, ver a nuestros hijos crecer, ver cómo Dios nos bendice, ver cómo Dios cambia las cosas a nuestro favor cuando le creemos. Entonces, si no somos capaces de ver la mano de Dios, nos vamos a dejar llenar nuestro corazón de depresión en lo espiritual y en lo emocional. Y quiero terminar con otro personaje de la Biblia que enfrentó depresión. Por eso quise traer estos dos personajes. ¿Por qué? Porque alguien diría: ¿yo, cristiana depresiva? No, que nadie sepa. Yo como creyente, ¿qué van a decir de mí? Es cierto que estoy o endemoniada, o que quién sabe qué me pasó, que estoy en pecado, que no oro, que no ayuno. Mejor que nadie sepa que tengo estados depresivos. Y eso es una mentira. Somos seres humanos, somos mujeres emocionales. Podemos vivir esos altibajos, pero necesitamos tratarlos. Este hombre de Dios, Moisés, enfrentó depresión, y a niveles bien altos, al punto que Moisés quiso morirse. Él se quería morir, y en algunos momentos me he identificado con él, y cuando yo leía esto, yo, tremendo, en esa misma situación he estado yo, y Dios lo sacó adelante. Quiero leerles este pasaje de Números capítulo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés al Señor? Quítame la vida. Quítame la vida, yo no puedo más con esta situación, ya no quiero vivir esto. Y aparte de todo, este pasaje no lo dice, pero él enfrentaba un problema de depresión por la carga que llevaba pastoreando ese pueblo que se había sacado de Egipto, que era numeroso en gran manera, casi 2,5 millones de personas pastoreando, él solo. Pero aparte de eso, no tenía su familia. Él había dejado a sus 2 hijos y a su esposa con su suegro. Y él le ora al Señor eso. El versículo que viene después, que no lo coloqué allí, dice que el Señor le respondió y le dice: Moisés, busca 70 varones
para que te ayuden, para que alivianen tu carga. Era un consejo que también le había dado su suegro Jetro, pero que Dios aquí le dice, establécete 70 varones, no cualquiera, varones llenos de Dios, sabios, prudentes, que te ayuden a llevar la carga. Y así pudo alivianar la carga a Moisés. También su suegro le trajo a su esposa y a sus hijos, y esto trajo alivio a su corazón. Moisés enfrentó un problema de depresión profundo, ¿no es así? ¿Por qué causa? Por las cosas de la vida, por el exceso de trabajo, por las cargas que él estaba llevando sobre sus propios hombros. Quizás sea el caso tuyo. Estás enfrentando depresión porque tienes un exceso de trabajo, porque también tienes un exceso de responsabilidad al interior de tu casa. Tienes que estar pendiente de todo porque a eso acostumbraste a tu familia. Tienes que estar, ¿cierto? Mirando si lloró el niño, si la estufa está prendida, si esto, si lo otro, la ropa, todo esté bien, atender una visita, todo lo tienes que ver. Y eso es carga. Y te vas a sentir deprimido. Pero aquí hay unos consejos prácticos que los he colocado allí porque vuelvo y digo, la depresión no es algo que solamente podamos solucionar con una pastillita, un medicamento. Deje de excusarse, dejemos de excusarnos y comencemos a actuar. No digamos, es que si no tuviera tanto trabajo, es que si mis hijos estuvieran más grandes, es que si a mí no me tocara hacer todo. No, actúe y enseñémosles a nuestras hijas a actuar de una manera práctica para que todo se pueda solucionar de la mejor manera. Y si tienes que posponer cosas porque no lo puedes hacer todo hoy, pospones. Hazlo por la salud emocional y física que necesitas. Deja de ignorar y comienza a ser buena mayordomo, a ser esa administradora sabia de tu propia vida. Tu cuerpo te está diciendo descansa. Ve y te haces un chequeo. Ve y prestas atención a tu cuerpo. Miren, yo no le prestaba atención a mi cuerpo, me daban unas migrañas horribles, hasta que un día me dio un dolor en la nuca. Yo le dije a mi esposo, no sé, necesito una inyección, necesito quitarme este dolor de cabeza tan desesperada. Y cuando fui a la droguería que me inyectaran por este dolor, me dio por cosas de Dios, definitivamente, por decirle a la persona de allí que me atendió, hágame el favor y me toma la atención. Tenía la atención de 170, 180, 110 y me dice, no, mejor que vaya al médico, haga esto, mejor que vaya al médico. Y desde ese momento para acá, estamos hablando ya casi de 2 años pasados, he tenido que estar medicada, he tratado de dejar los medicamentos, pero mi cuerpo no lo acepta, no acepta que los deje, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios dice en la palabra que le ha dejado la sanidad y la medicina. Y el hecho de que yo esté tomando medicamentos para mi tensión alta, siendo joven, no quiere decir que no tenga fe. He tenido fe para tratarla de dejar, pero mi cuerpo me sigue pidiendo el medicamento para estar bien. Se me acabaron las migrañas, me siento mejor, pero sigo estando medicada. No puedo ignorar lo que mi cuerpo me está pidiendo. Muchos me decían, ay, no, quite el medicamento, no dependa de eso. Y por hacer caso, trataba de dejar y otra vez mi tensión por las nubes. No ignoremos, ¿cierto?, lo que cada cuerpo necesita. Seamos buenas administradoras de todo esto que Dios nos ha dado. No culpemos a los demás y asumamos nuestra responsabilidad. Entonces, si enfrentamos depresión, no es por el esposo, por los hijos, el trabajo, mi jefe, el COVID, no. La depresión es porque me he dejado deprimir, porque no me he enfocado en lo correcto, porque no he puesto mi mirada en las cosas de arriba, en Dios, porque no he dejado que Dios sobre en mi vida, porque tengo que atender estos asuntos ahorita, en la inmediatez de mi vida. Esto tengo que darle solución. Entonces no culpemos a los demás, sino asumamos una responsabilidad. Deje de autoevaluarse.
y busque un sabio consejero. No seas sabia en tu propia opinión. No, es que yo creo que yo debo hacer esto. O no, yo creo que esta medicina es la que me debo tomar. O no, yo creo que debo darle eso. Ay, voy a llamar a tal persona para que me diga a ver qué debo hacer. No hable sus cosas con todo el mundo. Busque una persona sabia, una persona que le dé un consejo de parte de Dios, una persona que le hable correctamente, ¿sí? Y cuando lo tenga también aprenda a hablar con sabiduría, porque hay muchos oídos que lo están escuchando. Haga el tratamiento, ¿cierto? Lo que les decía, si la causa de la depresión, acá también quiero hacer un paréntesis, porque hay causas de la depresión que están ligadas completamente a lo físico, ¿sí? ¿A qué se refieren? Enfermedades terminales, enfermedades complicadas, que por causa de lo que están viviendo sufren niveles de depresión muy altos y necesitan medicamentos. Pero esos medicamentos para tratar la depresión solamente los debe recetar un especialista, no un médico general, no la amiga de la familia que también los toma, no el familiar que los ha tomado por años y me lo recomendó para yo poder dormir. No, esos medicamentos generan dependencia. Pero si alguien los necesita es porque su organismo está enfrentando cambios tan drásticos o enfermedades tan complicadas que necesitan un medicamento. Entonces, si va a haber alguna receta, medicina para la depresión, es porque se necesita específicamente para tratar algo físico, no emocional, no emocional. Deje de ignorar sus necesidades físicas, y esto ya lo hemos hablado. Atienda su cuerpo, por favor. Atienda su cuerpo. No diga, a nadie le importa, entonces si me muero, pues qué más da. No, esos son síntomas depresivos. Pero tú importas muchísimo. Tú importas muchísimo. Tu salud importa, tu bienestar importa. Y recordemos que si una mamá está feliz, toda la casa está feliz. Deje de actuar solitariamente. Busque y pídale al Señor. Yo le he podido pedir al Señor amigas cercanas, amigas del ministerio, y Dios me las ha dado, con las cuales orar, con las cuales compartir. Dios ha sido fiel en dármelas. Amigas que también puedo pedirles un consejo sabio, allí está. No estés sola. Y es más, no estás sola. Amén. Y también sé que hay muchas cosas que vienen por definitivamente opresión del diablo. Hay momentos en los que todo está bien, pero el diablo pone tropiezo y ahí es donde tenemos que reprender. Claro que sí. No todo lo debemos espiritualizar, pero hay momentos en los que el enemigo obra para desestabilizar y para robar la paz. Allí tú vas a poder identificar y ahí vas a poder decir, reprendo en el nombre de Jesús toda obra del adversario. Yo soy una hija de Dios y no voy a temer. Amén. Entonces, enfrentemos todas estas cosas con sabiduría. Pidámosle a Dios que nos ayude y que el Señor nos guíe en todo. ¿Eh? Y quiero terminar orando en esta tarde por cosas que se están viviendo. Quiero orar por las jovencitas, pero quiero también orar por aquellas que se han sentido incomprendidas precisamente por todo ese cambio emocional, ¿cierto?, que han enfrentado, por tantas cosas difíciles y que aún también enfrentan enfermedades que para los demás son incomprensibles. Nadie siente el dolor que uno siente. Nadie siente el dolor emocional que uno siente, ¿no es así? Nadie siente el dolor físico que cada una de nosotras podemos sentir en un momento. Pero quiero decirles que Dios sí tiene el poder de sentir lo que tú sientes y que Él vivió tantas cosas para poder entendernos a nosotros y compadecerse de nosotros, dice la bendita palabra de Dios.
Así que quiero orar pidiéndole al Señor que traiga sanidad a esos cuerpos, sanidad a los corazones, al alma que está herida, sanidad a cada una de nosotras, a aquellas que lo necesitamos y que queremos ver la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Oh Padre Santo, yo quiero darte las gracias por esta tarde y por tu palabra y por llegar a nuestras vidas, Señor, trayendo verdad, trayendo libertad. Quiero orar, Señor, por cada una de las jovencitas que están hoy reunidas aquí junto a nosotras, Dios. Quiero orar por aquellas jovencitas que también están en los hogares de cada una de mis hermanas y pedirte, Dios, que las llenes de sabiduría, las llenes de fortaleza, Dios, del entendimiento necesario para que ellas puedan comprender y asimilar cada cambio de su cuerpo, Señor. Que ellas puedan enfrentar esa etapa de su vida, Dios, con sabiduría, dependiendo de ti, oh Padre Santo, y entendiendo, Señor, que para un propósito grande las has hecho mujeres, Señor, para ser portadoras de vida también, Señor, y para cumplir un propósito dentro de cada familia, Señor, y aquí en la tierra. Guárdalas, Señor. Ayúdalas, Señor. Quita todo argumento, Dios, y todo estigma, Dios, que les han colocado en sus familias, Dios, y que han hecho que menguen en su autoestima, Dios. Levántalas y fortalécelas, Padre. Quiero orar también por cada una de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres mayores, Señor, que están enfrentando dolencias en sus organismos, en su cuerpo, Señor, fruto de un deterioro, Señor, fruto de un cansancio, Señor, de un trabajo arduo de toda la vida, porque se han dado a sus hijos, se han dado a sus esposos, se han dado a sus trabajos, han entregado sus vidas por una familia, Señor, y hoy adolecen sus cuerpos, hoy adolece su alma también por muchas cosas allí guardadas. Amado Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, te pido por sanidad, Señor, que la sanidad que tú por medio de Jesucristo, Padre, nos has dado, Señor, hoy repose sobre la vida y el corazón de cada una de mis hermanas. Y oro en general por todas nosotras, Señor, para que podamos, Señor, fluir libremente, Dios, comprendiendo que nos has hecho seres emocionales, Señor, y que podamos con sabiduría ser guiadas por ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación. Y hoy consuelas el corazón de aquella que está triste, de aquella que ha recibido maltratos, de aquella que se ha sentido incomprendida, Señor, de aquella que se siente sola, Señor. Gracias porque hoy tú llenas sus corazones de tu paz, de tu amor, Señor, de fe, de esperanza, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos a cada una de estas mujeres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Esperamos que haya sido de gran edificación esta tarde-noche para cada una de ustedes, como lo ha sido para nosotras preparando este material. Amén.